¿Qué es un doble cuando lo vemos en nuestro árbol genealógico según la Biocons? El doble dentro del árbol genealógico es aquella persona o personas con las cuales existe una afinidad importante, muchas veces inconsciente, a través de la cual heredamos programas, que son vivencias, conflictos, creencias, enfermedades, conductas. Cuando nos dicen que somos doble de alguien, lo que quieren decir es que estamos en resonancia con ese ancestro, es decir, que llevamos parte de la información inconsciente. Como para el inconsciente no existe la dualidad, lo que vamos a heredar son programas, y esto se puede manifestar en una polaridad o en otra. Cuando estamos en la misma polaridad que nuestro ancestro, se dice que duplicamos el programa. Y si estamos en la polaridad contraria, utilizamos el término reparar. Podemos ser doble de los que duplican o de los que reparan el programa. Imaginen que son dobles de un abuelo que es alcohólico. Si duplican el programa, ese programa los va a llevar a ser alcohólicos o a tener algún tipo de adicción. En cambio, si vienen a reparar ese programa, es muy probable que no les guste para nada el alcohol o sobre todo no soportarán a la gente que bebe mucho. Hay formas diferentes de reparar un mismo programa. Partiendo del ejemplo anterior, podrían reparar, por ejemplo, a través de un hobby, siendo voluntarios en una asociación de ayuda a la familia de alcohólicos, a través de una profesión, siendo terapeutas especializados en adicciones, o siendo enólogos, trabajando alrededor del alcohol pero no para emborracharse, a través de una pareja, casándose con una persona alcohólica o alguien que tiene el hobby o trabajo mencionado anteriormente, o muchísimas otras formas que tengan que ver con esto. El inconsciente a veces tiene mucho sentido del humor y podemos vernos duplicando o reparando programas de maneras diversas, muy sutiles. En ocasiones la persona de la que soy doble tuvo un conflicto en vida que no solucionó y yo puedo somatizar ese conflicto. Pongamos que somos dobles de una tía que no pudo tener hijos, porque por el motivo que sea se le pasó el tren. Es decir, se le pasó el tiempo y no los tuvo. Ella vivió esto en silencio y sintiendo que el tiempo se le escapaba. Y como vos sos doble de esa tía, podrías somatizar un problema de tiroides. La tiroides es un conflicto de tiempo. Me falta tiempo, se me escapa el tiempo. ¿Cómo sé de quién soy doble en mi árbol? Bueno, pueden ser doble por muchos motivos, aunque vamos a centrarnos en lo que considero más importante. Por ejemplo, por nombre. Si se llaman igual que alguien de la familia, automáticamente son doble. En los nombres compuestos puede ser que tengan el nombre exactamente igual o que coincidan en uno de ellos. Por ejemplo, si se llaman María Jesús y el abuelo se llama Jesús, automáticamente son el doble. También hay que tener en cuenta que si le llaman Pepe y tienen una abuela que le dicen Finita y su tío se llama José, dado que el nombre es el mismo, son el doble de ambos. Si tienen un parecido físico muy importante, son dobles. Todos en la familia podemos tener cierto parecido físico, pero cuando el parecido pasa a parecer una fotocopia, entonces sí es un doble seguro. Por fecha de nacimiento, muerte o concepción. Por ejemplo, cuando se nace el mismo día que se nace o muere otra persona, también es doble. Quiero dejar claro que ser doble de alguien no es ni bueno ni malo. Simplemente quiere decir que vamos a heredar sus programas. Heredamos muchas cosas positivas para nuestra experiencia de vida y otras que pueden ser muy limitantes. Cuando vivimos repitiendo dificultades y patrones y no sabemos cómo cambiarlos o no los conseguimos por más que lo intentemos, es señal de que puede estar en un patrón de fidelidad familiar. De ahí cuando pueden recurrir al árbol transgeneracional para comprender, sanar y salir de ese patrón. Nuestra naturaleza es vivir en coherencia, en equilibrio y en paz interior. Si no viven de esa forma, es muy probable que estén duplicando o reparando algo.
Y es ahí cuando pueden recurrir al árbol transgeneracional y mirar arriba. Recuerden que el árbol no se mira de arriba hacia abajo pensando, ¿qué me puede pasar? Sino de abajo hacia arriba, ¿qué me pasa? Y de ahí parto a buscar la lógica de mi árbol. En ocasiones no coinciden las fechas, o no disponemos de ellas, y no tenemos el mismo nombre, ni ningún parecido con la persona. Pero puede ocurrir que nuestro comportamiento sea semejante, que tengamos las mismas manías o aficiones análogas, vivamos iguales desgracias, nos digan que nos parecemos mucho a un familiar o incluso desarrollemos los mismos síntomas, patologías, enfermedades. En otras ocasiones, en países de tradición católica, el localizar la fecha del santoral en el calendario, se pueden observar que hay afinidades por columnas mensuales, rango de días, en fechas de concepción, nacimiento o fallecimiento. Si son doble de un familiar y no se reconocen en nada, no olviden que el inconsciente repite o complementa. Pueden que en su caso manifiesten la programación opuesta del familiar. Esto es muy común cuando ambas personas son de diferente sexo. Bueno, a tener en cuenta, por ejemplo, entonces, nombres, apodos, parecido físico, el santoral, enfermedades, ocupaciones, hobbies, fecha de concepción y de nacimiento.